No sé si fue la mirada de Bruria o la calidez de Meir, o que el pueblo me estaba esperando. Cansado de tantas luchas, elegí un lugar aislado para acompañarme con mis pensamientos. Sin embargo, todas las mañanas encontraba cazuelas de carne o cestos con fruta traídos por alguna mujer. No llevaba ni 2 Shabbatot en Tiberíades y ya se rumoreaba mi soltería. Pero estaba convaleciente de tanta guerra. El único lugar en que mi alma tenía paz era en la soledad de mi refugio, y los martes en la casa de Bruria, a donde me había llevado su esposo Meir, de quien se decía que era de la aristocracia, pero de la romana. Nunca supe si era cierto o simplemente habladurías, porque él parecía aceptar el dominio de Roma. Creo que ese supuesto y su carisma lo convirtieron en nuestro representante frente al imperio. El poder de Meir hacía de Tiberíades un lugar más importante que la mismísima Jerusalén. Ser su invitado era un honor. Creo que me recibía porque le intrigaba. Ese martes llegué a casa de Bruria cuando anochecía. Salió a recibirme Yehuda Barilai, quien al verme me dijo: «Te ves decaído, Ben Gilgul. Cuando estamos así, en nuestro pueblo decimos: búscate una mujer bonita y se te pasarán las penas». Hablando de mujeres, aquí llega Daniel Bardosa. ¿Huyes de algún marido celoso, Daniel? Shalom, Barilai. Espero haberlos dejado muy atrás. Te presento a Yehuda Ben Gilgul, proveniente de Jerusalén. ¿Escapando de alguna mujer, Ben Gilgul? No, amigo, tan solo de mis demonios. Aquí llega otro que parece escapar de sus demonios, el enigmático Elisha Ben Abuya. Ven, Elisha, antes de entrar a la casa de tu discípulo Meir, conoce a Ben Gilgul, quien también nos acompañará los martes. Finalizadas las presentaciones, Barilai dijo: come tu pan caliente y bebe tu vino en su frescura. Y entramos a la casa de Bruria, quien nos esperaba junto a sus hijos. Entre aceitunas, quesos, dátiles y vinos, Shaul de Cesarea preguntó: ¿de qué viven los sabios si todo el tiempo están sentados estudiando? ¿Cómo es que los romanos nunca se llevan a los hijos de los sabios para sus legiones? Formulaba preguntas que murmuraba el pueblo y que incomodaban a los sabios, que lo miraban atónitos. Queridos rabíes, quisiera tratar con ustedes una cuestión que me inquieta y se relaciona con los nuevos cristianos. Muchos de ellos son hermanos nuestros, pero van detrás de las enseñanzas de quien llaman Jesús el Nazareno. Los presentes no vacilaron en insultar y burlarse al oír ese nombre. ¿Qué es lo que te preocupa?, preguntó Rabbi Meir. Acallado el griterío, Shaul agregó: con dolor veo familias separadas, hermanos distanciados, buenos hijos alejándose de sus padres. Tengo un tío que... ¿Cuál es la pregunta?, interrumpió Benilai impaciente. ¿Por qué no intentar hablar con ellos, escucharlos, recuperarlos y regresarlos a nuestra comunidad para que no haya sillas vacías en la mesa sabática? No aceptan nuestras costumbres, entonces que se vayan, dijo uno. El Mesías todavía no llegó. ¿Quién puede seguir a alguien que dice que su Dios sacrificó a su hijo? Mientras seguían discurriendo sobre temas que me eran lejanos, recordé que por ese entonces yo recorría la zona buscando voluntarios para combatir a los romanos. No es que como conquistadores eran muy distintos a los asirios, babilonios o macedonios cuando destruían todo a su paso, pero los romanos me caían particularmente mal. En un pueblo me insistieron en que fuera a escucharlo, y así seguía la multitud que se acercó hasta Magdala, donde predicaba aquel a quien llamaban el Hijo de Dios, criticando la corrupción de los reyes,
señalando la vacuidad de la casta sacerdotal. Lo que lo hacía distinto era su rostro bondadoso y que estaba acompañado por los menesterosos provenientes de todo el reino. Pero sus palabras no me decían nada. Es que ya habíamos puesto muchas veces la otra mejilla y rabiosos llegamos a Jerusalén para combatir al imperio, para descubrir que en lo profundo, y aún con Jerusalén en llamas, peleábamos contra nosotros mismos. Y cuando las lapidaciones se hicieron más asiduas, como sustituto espiritual del circo romano, entonces dejé mis armas y la ciudad con rumbo norte, hasta llegar a este lugar, a la casa de Bruria, quien extiende su manto protector sobre todos. «Es todo o nada», dijo Elisha con voz profunda. «No somos la sal que le cambia el sabor a todo el agua. Fuimos elegidos para hacer aceite y no mezclarnos con nadie. Somos los custodios del pacto. Somos nuestros ritos, nuestros preceptos y no la creencia en un falso Mesías. Y quien no los acepte, que se vaya. Es todo o nada», terminó diciendo Elisha. Quise decirles que a menudo quienes así actúan se quedan sin nada, pero nunca imaginé cómo continuaría su vida. Mientras aguardamos la llegada del Mesías, bebamos el vino que trajo Ben Gilgul, dijo uno, y todos rieron.